Buenas tengan todos, querida familia de Dios. Seguimos con la quinta parte de este tema que es ¿por qué celebrar la Pascua? O celebremos la Semana Santa, que es lo que tenemos que celebrar. En la parte cuarta, ¿verdad?, que habíamos quedado, habíamos ya hablado de cómo, ¿verdad? Nosotros somos, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Este, porque como yo les había dicho en Primera de Pedro, el capítulo del versículo 5, dice, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de nuestro Señor, o sea, por medio de Yahshua. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es la obediencia a la palabra de Dios. Porque la obediencia, ¿verdad?, a la palabra de Dios nos protege. Dios nos protege. Protege a la iglesia por medio de la sangre de nuestro Señor Yahshua. O sea, la sangre del Cordero. Por medio de la obediencia nosotros podemos también ver cómo Juan en Apocalipsis, ¿verdad?, hizo todo lo que le dijo el Señor de hacer, como por ejemplo en Apocalipsis 10, el versículo 8, no, el capítulo 10, el versículo 8 al 10, que dice la voz, oí una voz del cielo, dice que habló otra vez conmigo y me dijo, ven y toma el rollito, el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, o sea, y él me dijo, lo toma, se lo comió, dice que lo amargó, le amargó en el estómago y todo eso. Pero vemos que Juan siempre fue obediente. De la misma manera, hoy nosotros, el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Así como Juan obedeció de comerse ese rollito, ese libro y que le amargó y todo, pues a nosotros hoy nos toca ser obedientes con la palabra que ya está escrita. El Padre dijo, celebren mi fiesta, celebren la paz. Pues vamos a celebrarlo como Él lo dijo. Vamos a ser obedientes para que el Padre de esta manera, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros y siendo obedientes, ¿verdad?, tengamos la protección de Él. Y ya pues no hagamos como hemos hecho tantas veces y las tantas oportunidades que nos ha dado nuestro Padre, ¿verdad?, para poder rescatarnos, ya que tuvimos a alguien que vino por nosotros, que fue nuestro Señor, ya que Él vino a rescatarnos de la muerte, de toda esta miseria, de todo este dolor. ¿Por qué perder esa oportunidad? Es tiempo de hacer la voluntad del Padre. Ahora, también las Escrituras nos muestran claramente, ¿verdad?, que la congregación es el cuerpo de Cristo, o sea, y que es la casa del Señor. Pero también de la misma manera nos enseña que también en lo individual somos templos de habitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando nos congregamos, por eso se habla que las escrituras nos muestran la congregación, es cuando todos nos congregamos, ¿verdad? Que también nuestro Señor está ahí. Pero nosotros también somos el templo individualmente de Dios, del Espíritu, porque de nada sirve que miles de personas se congreguen en esos grandes lugares que les llaman iglesias, que no son iglesias, que yo no sé qué son, si verdaderamente ahí no se está enseñando absolutamente la palabra de Dios. Ahí los mandamientos de Dios, ahí sus enseñanzas, sus instrucciones, no las están dando. Entonces a eso no se le puede llamar iglesia ni templo de Dios. ¿Eh? Es por eso que si nos reunimos, que verdaderamente seamos todos, ¿verdad?, que estemos llenos de ese Espíritu Santo de Dios para que Él pueda hacerse presente. Si no, nada estamos haciendo. Porque
Claro, evidentemente que si un pastor está ahí de frente hablando y está hablando la verdadera palabra y está llegando a pura gente, eso no quiere decir que Dios no esté allí. Estoy hablando donde se habla mentira, donde no se está hablando la verdad, donde lo que se está haciendo es buscando cómo hacer dinero, donde se trata de transversar la palabra de Dios para perder esa oveja. De eso hablo yo. Pero ¿qué culpa tiene un pastor que está de frente y llega un infiltrado satánico, que el Señor le reprenda allí? Con mucha más razón, si los que están allí, las personas que están y el que está dirigiendo, ese pastor que está dirigiendo a las ovejas, ¿verdad? Está hablando la verdadera palabra. Yo le aseguro que ese individuo que llega no soporta la fuerza divina del Espíritu Santo y no es capaz de llegar a hacerle daño a nadie. Pero donde están todos perdidos, donde están todos en ese momento de locura, de delirio, de risas, la risa santa, jajaja, de todas esas payasadas, ¿usted cree que ahí muere a nuestro Dios? No, ¿verdad? Por eso también dijo nuestro Señor en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esta es una pregunta. ¿Acaso no saben, dice, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está, quien está en ustedes y al que le han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Ya escuchó? Bueno, aquí está la palabra, pero estamos hablando, ¿verdad? Cuando nosotros en obediencia aceptamos la palabra de Dios y la cumplimos. Entonces, también vemos que por eso es que esas puertas que fueron pintadas o, ¿verdad?, manchadas con la sangre, también simboliza, ¿verdad?, el intelecto y emociones de cada uno de nosotros quienes amamos y seguimos al Hijo de Dios. Esa es la prueba de que el Señor estaba, ¿verdad? Y de que hoy también nosotros tenemos esa sangre de Cristo que nos guarda y que también nos da que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos esa emoción de saber de que tenemos a alguien, ¿verdad?, que nos está guardando, que es a través de su Santo Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad?, que nos sostiene, que nos da fuerza y todas esas debilidades que nosotros como seres humanos tenemos. Tenemos que clamar al Padre para que no caigamos. Por eso nuestro Señor nuestro en la tierra nos dejó ese ejemplo de esa oración, Padre nuestro. Dice, ayúdanos a no caer en la tentación, mas líbranos de todos esos males, Señor, ¿verdad? Ahora, la carne del cordero, ¿verdad? La carne del cordero. Esta carne, ¿verdad? No es como hoy vemos, que yo por eso que le dije desde el inicio de la introducción que la gente siempre está haciendo lo que no debería de hacer, porque como el Padre dio instrucciones cómo se debería de comer esta carne. Hoy sopa, esto, el otro. Entonces, nada que ver con lo que nuestro Padre dijo. La carne del cordero de ninguna manera debía de ser cocida en agua o en caldillo con papas, etcétera, ¿verdad? Mucho menos comerla cruda, sino que por completo tenía que ser asada al fuego. ¿eh? Ahora que para Semana Santa usted va al mar o lo que sea, va a ver los ceviches crudos, comiendo pescado crudo y todo. Si no es que vamos a hacer como hacen los religiosos, que ese día no vamos a comer esto, pero sí, si vamos a celebrarlo de la manera que el Señor pues nos demandó, nos pidió, porque si usted no encuentra o no tiene para comerse un pedacito de cordero o lo que sea asado, no importa, puede comer cualquier cosa, cualquier comida, ¿verdad? Pero celebrar sí en su mesa, poner en el momento de dar las gracias y todo eso,
poner el pancito sin levadura, el vinito y pues las hierbas amargas, ¿verdad? Que son las que representan la amargura del pueblo cuando salió de Israel y la amargura en la que vivían. Y para nosotros también hoy es lo mismo. Hoy si nosotros ponemos, ¿verdad?, el pan sin levadura, en ese tiempo el pan era hecho de cebada. Si usted no encuentra harina de cebada, no importa, hágalo con harina de trigo. Pero no le ponga levadura, solamente lleva agua y un pelín de sal si le quiere poner, ¿verdad? Y eso es todo. Y se hace como una galletita. No, que no tengo horno, no importa. En una cazuelita, mira, ahí la extiende como una tortillita y ahí lo pone en la cazuelita. Y ya tiene su pancito. Ese es el pan. Ahora el vino, que no tengo, que no sé qué. Si puede comprarse aunque sea un poquito de uvas, haga usted el juguito de uva y lo pone ahí en su mesa. Las hierbas amargas, pues pueden ser apio, lechuga, cosas amargas, ¿ya? Y las pone en su mesa tal y como el Señor dijo que debían de comer hierbas amargas. Y usted me decía, pues estás ya como los judíos. No. Comprendamos bien esto, que las hierbas amargas significaban el dolor de este pueblo. Las hierbas amargas para nosotros hoy es todo lo que estamos viviendo. ¿No acaso le parece poco por las situaciones terribles por las cuales estamos pasando? Por las amarguras que estamos viviendo, la guerra, los desastres y todas las cosas. Quizás si a nuestra vida no ha venido un desastre, pues bendito sea Dios. Pero cuántas personas ahorita, terremotos, muertos, esto y lo otro, aquí, allá en Ecuador, muertos, inundaciones, allá por Brasil, por todos lados. Comienza a escasear la comida, rumores de guerra, que dicen que ya va a caer la economía, que va a pasar esto. El trato que se le está dando al ser humano el día de hoy y los chiquilines para afuera. ¿Acaso le parece justo? O los viejazos pedos que están pidiendo el derecho porque ese es su derecho, eso es lo que a ellos les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le parece que eso no es amargura? La persecución al pueblo de Dios, las muertes, porque ahorita en la actualidad cantidades de cristianos los están asesinando. ¿Le parece poco? Estamos viviendo lo mismo que estaba viviendo el pueblo de Israel, o sea, los hebreos allá cuando estaban en Egipto. Entonces podemos comernos eso amargo de ese dolor que prontamente nuestro Señor viene a liberarnos ya para siempre, a exterminar a este faraón que está hoy en la tierra, que va a ser el anticristo. Y que ya viene a sacarnos, a liberarnos de la muerte a todo aquel que creyó en él. ¿Le parece poco? Y que por eso usted no puede comerse esas hierbitas amargas. O ¿por qué no me como ese pan? Ay, no, eso no, ¿por qué? Ay, ¿por qué tiene que ser así? Esto sin levadura, que no sé qué. Porque ese pan sin levadura representa, ¿sabe qué? El pecado. Ya se supone que nosotros vamos a tratar, no es que no vamos a pecar, porque nosotros no somos Dios. Si pecamos con la vista y con todos los pensamientos. Pero simbólicamente, ¿verdad? Simbólicamente estamos evitando los pecados ya conscientes. Sí vamos a pecar inconscientemente o sí vamos a caer porque somos débiles. Pero eso es lo que representa el pan sin levadura. La levadura es el pecado. Lo que ya nosotros no vamos a hacer en el mundo. Lo que vamos a evitar, las tradiciones, muchas cosas que antes nosotros hacíamos. Si yo antes estaba viviendo una vida promiscua, si antes yo me drogaba, o yo qué sé, lo que sea, pero que hoy ya no lo hago. Hoy ya pedí perdón, me salí de allí, ya hice otras cosas.
Eso es el pan que nosotros comemos. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que era sin mancha, sin pecado. Porque ese pancito representa su cuerpo. Y no estamos hablando del cuerpo que lo vamos a comer la carne de Él, sino que estamos hablando espiritualmente. Él dijo, este es mi cuerpo. Y dijo Él, coman este pan para que nunca más tengan hambre. Todo aquel que come de este pan. Entonces nosotros, y como Él dijo, háganlo en memoria de mí. Nosotros lo vamos a comer pensando en Cristo, que Él fue, ¿verdad? Ese pan sin levadura, porque Él no tuvo pecado, fue sin mancha aquí en la tierra, y es por eso que tenemos que comer ese pan de esa manera, y no solo por comerlo, sino reflexionando que así como lo hizo nuestro Señor, nosotros tenemos que tratar de estar en santidad también, porque la gracia se pierde, querida familia de Dios. No es como andan diciendo por allí. Sí, se pierde. Si nosotros no estamos dentro del camino y no salimos fuera de él, nos perdemos. Y es de todas esas mentiras y de todas esas cosas que nos tenemos que alejar. Y es por eso que sí podemos comernos el pancito sin levadura. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así y no irnos a comer una sopa de rosquilla en ese día? Y no es que no la podamos comer en cualquier otro día o nada porque sea una celebración. Simplemente te van a comerme una sopita de rosquilla y me la voy a comer. ¿Ya? Me la voy a comer otro día. Simple, sencillo. Y perdóneme que yo diga sopa de rosquilla, pero es que es algo que se hace en mi país y algo que es una sopa que me gusta mucho. Pero ahora cuando yo me quiero comer una sopita de esa, porque no lleva carne, nada, y como yo no como mucha carne, pues de una vez al año por allá me hago un poquito. Y entonces me van a disculpar los que no sean pues, de Nicaragua, que es mi país. Pero el que sabe qué cosa es eso, pues es una sopa hecha de masa con queso y esas cosas, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Que les estoy poniendo. Entonces, el vino tiene que estar en nuestra mesa porque también tiene un significado. ¿El significado qué es? Dijo nuestro Señor, dice que tomó la copa de vino. ¿Y qué es lo que dijo? Esta es mi sangre derramada por todo. También lo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Entonces, ¿por qué dijo? Esto representa el nuevo pacto. Entonces, ¿qué le parece? ¿Verdad? Que es por eso que nosotros tenemos que celebrar la Pascua, tal y como lo hizo nuestro Señor, sabiendo y teniendo conciencia de que cuando nosotros celebramos la Pascua, ¿verdad? Estamos celebrando, ¿verdad? Y acordándonos del sacrificio de nuestro Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ahora, por otro lado, sabemos que nuestro Señor es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a evitar esa palabra, la cual Él nos dejó en ese tiempo y que dijo celebren la Pascua, así como yo lo estoy haciendo, y háganlo en memoria de mí? Porque Él es su palabra. A través de su palabra tendremos vida eterna. Porque si nosotros seguimos los mandamientos, todo como Él lo dejó, pues evidentemente que nosotros no vamos a caer en las manos del enemigo, ni vamos a caer en las manos de tanto fariseo que anda por ahí hablando cualquier cosa, porque al conocer la palabra, dijo nuestro Señor que seríamos libres. ¿Ya? Y es a través de lo que quedó escrito que nosotros tenemos y vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan, en Juan, perdón, los versículos 1 al 3. Vamos lo que dice. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, quien es nuestro Señor. Entonces, Él es la palabra de Dios hecha carne. Y por eso es que Él dijo
coman este pan porque es su palabra hecha carne, ¿ya? No es que nos vamos a comer su cuerpo. Entonces, la carne del Cordero de la Pascua es el símbolo de la palabra de Dios también. O sea, cuando su pueblo lo celebraba con el Cordero, ¿verdad? Es el símbolo era eso, que era la palabra de Dios por medio del cual, ¿verdad? Hoy nosotros a través de Jesús no morimos. Y en ese tiempo de los israelitas, a través de este corderito, ¿verdad? Esa carne, también obtenían el perdón. Pero antes tenían que hacerlo todos los años. Y todos los años había perdón. Ahora ya nuestro Señor lo hizo una y única vez. Y ya no hay más sacrificios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué asada esa carne? Porque esta carne se tenía que purificar, o sea, los pecados, ¿verdad? Purificación por fuego del cordero. O sea, también se tenía que ser purificada por el fuego. Ahora que también al asarle y todo eso, también eso simboliza pues todo lo que padeció nuestro Señor, todo el dolor, cómo lo crucificaron, cómo fue molido, ¿verdad? Y todo, y la muerte en la cruz. Entonces, al comer de esta carne, los que seguimos a nuestro Señor, ¿verdad? A Yahshua o a Jesucristo, debemos estar dispuestos a participar con Él en sus sufrimientos, porque Él sufrió y es por eso que esta carnita se tiene que comer asada si usted tiene la oportunidad de podérsela comer, ¿verdad? Porque también nuestro Señor dijo en Mateo 16, el versículo 24, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra cruz porque no solo es en los momentos bonitos que vamos a decir soy cristiano. Recuerde que vienen momentos difíciles. Por eso es que tenemos que pedir fuerzas al Creador para que en esos momentos no nos echemos para atrás. Porque no, yo creo que a nadie que le digan te voy a volar la cabeza va a creer que se la vuelen, ¿verdad? O que le digan voy a matar a tu hijo si no renuncias a Cristo. Que me maten a un hijo enfrente de mí. Solo de pensarlo ya me dan ganas de llorar, imagínense. Pero por eso dijo, pero así hicieron con nuestro Señor los fariseos. Y este mundo está lleno de ellos hoy, que también quieren hacerlo con nosotros. Ya se está viendo. Viene la persecución, ya hay persecución. Ya uno hoy no puede hablar muchas cosas y ustedes lo saben. ¿Y ustedes qué creen que es eso? Es persecución. Hay muchísimas cosas que no se pueden decir. Yo espero que cuando yo diga cosas como locas, me comprendan como cuando yo digo los chiquilines y lo hago así. Saber de lo que estoy hablando de abor, ¿verdad? En las mujeres. Entonces, porque si a uno dice estas palabras ahora, ya se le quitan a uno los videos. Entonces vamos a tratar de hablar la palabra de Dios el más tiempo que podamos. Entonces, también vamos a leer Lucas, el capítulo 3, el versículo 16, que dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que dijo Juan. Los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es por eso que esa carnita pues era asada. Ahora, si leemos Marcos, el capítulo 10 y el versículo 39, veamos lo que nos dice. Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Yahshua le dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. ¿Cuál fue el bautismo? Fue del Espíritu, dice que cayó sobre él y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, si nosotros hacemos como nuestro Señor, pues también
vamos a tener complacencia delante de Cordero y delante del Padre. Por eso es que yo le digo, nosotros no podemos engañar al Padre a decir, sí, yo soy cristiano y estoy haciendo las cosas de una manera completamente diferente, ¿verdad? O hablando cosas que no se deben de decir, mintiéndole a la pobre gente, asaltándola, ¿verdad? En esos lugares llamados iglesia. Entonces, si es así, ¿verdad? Hoy, si nosotros hacemos las cosas, vamos a participar también en su sufrimiento. Porque, como él dijo, van a ser perseguidos, los van a, por mi nombre los van a hacer esto, les van a hacer el otro. Entonces nosotros vemos de que no es tampoco cosa fácil decir soy cristiano. Porque vamos a leer aquí Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 2 y 13, lo que nos dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. ¿Ya escuchó? Porque estamos pasando por esa prueba dura. Que sean sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. O sea, vamos a pasar por momentos verdaderamente muy duros, muy difíciles de manejar. No es como muchas personas a veces dicen que es fácil, que no sé qué, que pues que no vamos a pasar nada aquí en la tierra. Ojalá sí sea, ¿verdad? Porque no va a ser fácil. También hay un versículo bíblico de Juan 12:25 al 26 que nos dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, dice el Señor, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces, está la palabra, lo que es el Evangelio y todo, ¿verdad? Tiene que ser purificada por el fuego de los sufrimientos. No es que querramos sufrir, no, sino que no tenemos nosotros que irnos o desviarnos, ¿verdad? O tener pena de hablar la palabra, o que me digan, que esa es cristiana y salir corriendo, o como hizo Pedro, ¿verdad? Que dijo Pedro: no, Señor, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a negar, pero por miedo lo hizo. Y entonces yo quizás ahorita les pueda estar diciendo: no, yo no voy a tener miedo, pero, ¿verdad? Tenemos que pedir la dirección del Eterno, pedir que Él nos dé la fuerza, porque no es fácil. Y estos son los momentos de los que habla nuestro Señor. Ahora, si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la palabra. Pero que si es que padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto está en Romanos, el capítulo 8, el versículo 17. ¿Ves? Entonces, vemos que pues todo las partes del animal se dice que tenían que estar presentes y comerse, porque las patitas y todo estaban allí. Entonces la cabeza, porque la cabeza del cordero simbolizaba, ¿verdad?, los pensamientos, sus extremidades, las acciones y las entrañas, las intenciones y las emociones, ¿verdad? Ahora, este corderito se comía, dice la palabra, apresuradamente. Se comía deprisa, con la ropa puesta, listos para salir en cualquier momento. Eso fue cuando se hizo por primera vez la Pascua, cuando ellos la celebraron, porque Dios, cuando dijera ya, todo el mundo tenía que salir deprisa. No había tiempo a esperar. No, espérenme que voy a ir a alistar, me voy a hacer, no. Y lo vamos a ver en Éxodo, el capítulo 12, el versículo 11. Y lo comerás así, dijo el Señor, o sea, nuestro Padre,
ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Ya escuchó? No dice es la Pascua judía, sino que dice es la Pascua del Señor. Entonces, lo que simboliza esto espiritualmente, como Dios le dio esta instrucción, ¿verdad? De comerlo rápido, de estar ya con los zapatos puestos, con tener todo listo a la mano, ¿verdad? Estar con su zapatito y todo. Esto pues nos simboliza que no solo debemos vivir alimentándonos de la palabra de Dios, sino también estar permanentemente alistados para nuestra partida de este mundo, ¿verdad? Hacia la siguiente vida. Porque nosotros decimos, ay, pues que en el rapto, que no sé cuánto. Pero la verdad es que nosotros podemos morir de un día para otro, de un momento para otro. Entonces tenemos que estar listos en cualquier momento que nos llegue el momento de partir. Porque no solo vamos a partir en el rapto o como las personas dicen, que el momento del rapto, que esto y que lo otro. Yo respeto, ¿verdad? Y ojalá si fuera que si nos van a raptar, ¿verdad? Pero también la palabra habla de que vamos a pasar por tribulación y que esto y que lo otro. Entonces en eso simplemente pues no entro en ese debate. Respeto las posiciones, ¿verdad? De que sí o de que no. Pero este cumplimiento espiritual es eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar listos en todo momento. Ya que aunque estemos en la palabra de Dios, que la estemos hablando y que lo que sea que estemos predicando, también tenemos que estar listos a partir. Tenemos que tener las cuentas bien saldadas con nuestro Señor. Porque como yo les dije, nosotros no sabemos cuándo, ¿verdad? Nos vamos a ir. O sea, tenemos que no solo estar pensando que vamos a estar aquí en esta tierra, acomodarnos aquí donde vivimos, porque aquí estamos nosotros por breve tiempo. Y a veces eso es lo que nos pasa, que nos acomodamos y ya no nos queremos ir, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Como los ávaros y eso, creen que van a vivir para toda la vida. Y todos sus millones no saben ni a quién le quedan, ¿verdad? No seamos nosotros de esa manera, porque sabemos que tenemos que irnos de esta tierra. Por eso es que tenemos que ser personas completamente diferentes, desprendernos, ¿verdad? De lo material. Sí lo tenemos porque Dios nos lo presta para que pasemos la experiencia que venimos a estar en esta tierra. Pero sí, acordémonos que nos tenemos que ir un día, que estamos solo de paso. Y si usted lo quiere leer, ¿verdad? Vaya a leerlo a Romanos, el capítulo 2 y el versículo 2. También en Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 20. También está en Primera de Pedro, el capítulo 2 y los versículos 11. Ahora que el Eterno dijo también que no se le debería de quebrar ningún hueso. Ningún hueso, dice el Cordero, debería ser quebrado. Y esto está en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 43 al 46. Esto también se cumplió con nuestro Señor. Mire si él era la fiesta del Eterno, sí o no. Si era nuestro Señor Jesús. Y era por eso que el Padre le dio esta orden a su pueblo de celebrar esta fiesta. Veamos lo que dice. Aquí también se cumplió, ¿verdad? Este cumplimiento profético con nuestro Señor cuando fue crucificado. Él ahí en la cruz dice de que como ellos tenían un tiempo para estar en esa cruz, ya los soldados tenían que ir o lo que sea, ¿verdad? Y entonces dice que el que no había muerto le quebraban con un martillazo las piernas para que murieran más rápido, porque no los podían dejar ahí colgados vivos, porque alguien los podía ir a bajar o yo qué sé, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice la palabra, si se cumplió esta profecía, sí o no. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan, capítulo 19, el versículo 33. ¿Ya vio? También allí cumplió la profecía nuestro Señor.
Entonces, ¿es la fiesta del Eterno o la fiesta de los judíos? ¿Es la Pascua que nosotros debemos celebrar o otra cosa? Aparte de eso, se compartía la comida. Se compartía la comida. Porque también, si el cordero alcanzaba para 2 familias, se compartía con la casa del vecino o con el más próximo, ¿verdad? Porque lo vamos a leer lo que dice la palabra en Éxodo 12:4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán, dice, uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. Esto está en Éxodo, el capítulo 12, el versículo 4. Entonces, si nosotros vemos, si con esta orden que dio el Padre, ¿verdad? Esta dirección también es un cumplimiento con nuestro Señor. Veamos. Entonces, en los tiempos, ¿verdad? Los pueblos tenían como la costumbre de sentarse a comer. Era un acto íntimo, sagrado y solemne. Para ellos la hora de comer representaba un momento lleno de misticismo, ¿verdad? Que no se tomaba así a la ligera. La gente se sentaban, comían, conversaban y compartían, no como hoy, ¿verdad? Y siempre compartían juntos todo lo que comían, como lo hacía nuestro Señor con sus discípulos. Veamos un versículo, Mateo, el capítulo 9, el versículo 11, lo que nos dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Ya? Porque el Señor estaba compartiendo. Aquí el Padre dio el mandamiento de que compartieran con el vecino. Viene nuestro Señor y cumple también este mandato. Él compartía, él no le importaba si era fariseo, si eran publicanos, ¿verdad? Él se acercó a toda aquella persona que quería, ¿verdad?, escuchar lo que él tenía que decir. Como yo les digo, todo esto nuestro Señor lo hizo en función de lo que era compartir la Pascua. Entonces aquí vemos de que nuestro Señor, ¿verdad?, cumplió. Él obedeció este mandamiento. O sea que lo que significaba, ¿verdad?, no solamente compartir, sino el vínculo, ¿verdad?, solemne ante de Dios, de lo que nosotros podemos hacer mismo hoy con nuestro prójimo, si pues con nuestros hermanos, si queremos compartir también la Pascua, ¿verdad?, reunirnos, conversar, hablar de las cosas de Dios, elevar una plegaria, cantar, ¿verdad?, a nuestro Padre, cosas así, ¿verdad? Es una intimidad con Él el momento de compartir. Porque también les dijo el Señor que tenía que ser acompañada con los panes sin levadura, ¿verdad? Y las hierbas amargas. Ahora este cordero debería ser ingerido acompañado con estos panes sin levadura y estas hierbas amargas, ¿verdad? Veamos lo que nos dice Éxodo 12, el capítulo 8, ya vamos a terminar. Y aquella noche, como era la carne asada al fuego, pan sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Esto es todo lo que tenemos que tener en nuestra mesa. La hierba amarga, el pan sin levadura, y pues la carnita pues asada. ¿Por qué? Porque el cumplimiento espiritual, ¿verdad? Y lo que cumplió nuestro Señor, como yo creo que hablé un poquito
En la introducción, la levadura simboliza la maldad, el pecado, ¿verdad? Y esto, si nosotros podemos irlo a ver en Lucas 12, el capítulo 1, lo voy a ir a buscar, denme un segundo. Lucas 12:1. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. No, aquí no está. Discúlpenme, denme un segundo, por favor. Lucas 12:1. Okay. Aquí. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ya escuchó? La levadura, que es la hipocresía. Y es por eso que estos panes se tenían que comer sin levadura. O sea, porque la hipocresía, la maldad y tantas cosas, ¿verdad? La avaricia. O sea, todo lo que significa el pecado. Entonces vemos que pues todo esto, ¿verdad?, simbolizaba la enseñanza pura, sincera, sin falsedad de nuestro Señor Yahshua, con la cual nosotros pues hoy comulgamos, ¿verdad? O sea, que tenemos la de decir, es por eso que nuestro Señor cumplió con todo esto. Porque también Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto está en Juan, el capítulo 6, el versículo 35. Entonces, las hierbas amargas representan la amargura que es vivir el sufrimiento de este mundo, ¿verdad? Yo ya se los expliqué, de cuál debemos estar deseosos de salir cuanto antes. De la misma manera que el pueblo de Israel en ese entonces estaban pasando por todas estas tristezas, ¿verdad? Y que Dios los hizo salir rápido de Egipto. Después de un tiempo, ¿verdad?, que vivieron más de 400 años ahí, ahora nosotros también. Esas hierbas amargas representan esa amargura, el sufrimiento, como yo les expliqué, de este mundo, el cual debemos estar deseosos de salir. Porque sinceramente esto no tiene pies ni cabeza. Porque veamos, es la comparación que yo les había puesto del pueblo de Israel en Éxodo, el capítulo 1, el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Hoy también a nosotros nos están obligando con rigor. Ahora, también la palabra decía que no tenían que dejar sobra. Era necesario comer todo el cordero, pero si acaso decía la palabra, y ya se lo voy a leer, si se hubiera dejado algo, debía de quemarse en una fogata. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo van a quemar en el fuego. Esto está en Éxodo, el capítulo 12, el versículo 10. Entonces, espiritualmente hablando, debemos procurar no dejar sin cumplir el aspecto alguno de la palabra. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Simbólicamente hablando, ya espiritualmente. Esto lo podemos ver en 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 2. También en Efesios, el capítulo 5, los versículos 5 al 7. En Romanos, los versículos 16 al 17. Romanos, capítulo 16, del 17 al 18, perdón. Entonces, así como el siguiente día todo esto era echado en el fuego, lo que ellos
los israelitas no comían. Todo lo que dejemos nosotros de obedecer hoy quedará expuesto en la otra vida. Entonces nosotros vemos de que todo lo que Dios dijo es porque tenía un significado. No era por puro gusto. No dejen nada, quémenlo, cómanse el pan sin levadura, cómanse las hierbitas amargas, háganlo deprisa, hagan esto. Es porque tenía un significado espiritual que venía a cumplir nuestro Señor y que lo cumplió, ¿verdad? Ahora, si tenemos nosotros una pregunta, ¿es que solo los israelitas podían participar de la Pascua? En ese tiempo, sí, alguno que no perteneciera a Israel, pues, o sea, si no era israelita, también Dios dio instrucciones. Si alguno no perteneciendo a Israel quisiera formar parte del pueblo elegido para participar en la Pascua, podía hacerlo, efectuando el rito de conversión, es decir, circuncidándose. O sea, digamos que yo no era israelita, que yo venía, por ejemplo, de otro lado, pues si era hombre, ¿verdad? Tenía que circuncidarse, circuncidarse, porque eran los hombres los que se circuncidaban, ¿verdad? Esto está aquí en Éxodo, el capítulo 12, el versículo 48. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón. Ya escuchó, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Veamos lo que es el cumplimiento espiritual. Entonces, la circuncisión es la señal del pacto celebrado entre Dios y Abraham, porque este era un pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Y entonces los descendientes de Abraham. Y este pacto, ¿verdad? Está en Génesis, el capítulo 17, los versículos 10 al 14. Entonces, todos los que nacieran, ¿verdad? Descendientes de Abraham, hasta todos los israelitas, ¿verdad? Que eran descendientes de él, deberían de estar circuncidados. Y si un extranjero quería formar parte, ¿verdad? Podía claramente, pero tenía que circuncidarse mediante, ¿verdad? Mediante esta ley, ¿verdad? Que el Padre le dio a Abraham en ese tiempo. Y ya circuncidado, pues ya se volvía parte del pueblo elegido, con los mismos privilegios y obligaciones que implicaban servir al Dios de Israel. Entonces, pero para las mujeres, esto está en el libro de Ruth, para las mujeres extranjeras no era requerido un ritual de conversión así, o sea que, porque no, pues las mujeres era diferente. El matrimonio con alguien israelita era suficiente para ser consideradas como parte del pueblo de Israel. Si una mujer quería pertenecer, ¿verdad?, al pueblo de Dios, bastaba con que se casara, ¿verdad?, con un israelita y ya formaba parte del pueblo de la nación de Israel. ¿Ah? Entonces, lo que significaba que cuando esta persona que era extranjera y que quería participar, ¿verdad?, de esta celebración, ¿verdad?, de la Pascua, significaba que al hacerse la circuncisión o conversión, el extranjero renunciaba a a apartarse, ¿verdad?, de otros dioses, apartarse de todo eso para hacerlo únicamente ante el Dios de Israel. O sea que estas personas al hacer esto, pues
se tenían que circuncidar. Entonces, una vez circuncidados, todos los hombres, dice la palabra, se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El Señor les dijo entonces a José: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios. Esto fue cuando pues se circuncidaron, ¿ya? Ahora que yo pues creo, ¿verdad?, que hasta ahorita, donde todo lo que yo les he explicado, es suficiente como para comprender, ¿verdad?, lo que es la Pascua y lo que nosotros tenemos que hacer. No es cosa dura, ni de tanta cosa que pongamos esto, que pongamos el otro. Simplemente, y como les voy a decir yo, este año la Pascua se va a celebrar. Unas personas la van a celebrar el 5 de abril y otras personas la van a celebrar el 6 de abril debido a la luna, porque saliendo la luna depende o sea, como para no fallar, ¿verdad? Siempre se dan como un día de margen. Entonces, hay personas que la puedan celebrar el 5 y otras personas la van a celebrar el 6. Esta va a ser el día de la celebración de la Pascua. Y querida familia de Dios, no de la Pascua judía, no de la Pascua israelita, sino de la Pascua del Eterno y su cumplimiento, que fue nuestro Señor. Él cumplió con todos los requisitos. Yo se los leí uno por uno, desde que empezó, desde cómo tenía que ser revisado el cordero, qué edad tenía que tener el cordero, cómo debía de ser, cómo tenía que ser inspeccionado, cómo tenía que ser sacrificado, eh, cómo se tenía que compartir el cordero, qué significaba su carne, qué significaba. O sea, yo creo, ¿verdad?, que les expliqué más o menos lo que más, pues yo encontré de más relevancia. Hay más a decir, muchísimo más, pero se me haría muy largo. O sea, hay muchos versículos bíblicos que yo he encontrado que tenemos que renunciar, ¿verdad?, al pecado. Tenemos que renunciar, no al pan de que porque lleva levadura, sino es al pecado. Pero claro, simbólicamente ese día de celebración, tal y como lo dejó nuestro Padre Celestial, tiene que ser así como Él se lo dio a su pueblo, a Israel. Y entonces usted puede, por su propia cuenta, escoger si esto tiene sentido, celebrar la Pascua del Señor, no la Pascua del judío. Como yo les he repetido en varias ocasiones, yo no estoy judaizando, simplemente estoy siguiendo las instrucciones, las enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que todo esto que nuestro Señor hizo tenía un significado. Y por eso es que Él dijo: vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque hoy, por medio del Evangelio, ¿verdad?, de Cristo, se está recogiendo ese pueblo que un día fue esparcido por todas las naciones. Y nosotros hacemos parte de ese pueblo, que no sabemos de qué tribu, de qué no importa. Que no seamos de ninguna tribu, que no seamos descendientes de Abraham, no importa. Como puede ver, en el tiempo pasado tenía que circuncidarse, ¿verdad?, el hombre, el prepucio, y las mujeres podían casarse con un israelita y ya podían pertenecer al pueblo de Israel. Y esta era una manera, ¿verdad?, de renunciar a los pueblos paganos, de renunciar a esos dioses que ellos adoraban, y de hacer la voluntad del Padre, vivir como el Padre les había dado instrucciones, ¿verdad?
hoy nosotros no tenemos que casarnos con un israelita. Yo no me voy a casar con un judío hasta por la chingada para poder ser salva. Ya no es así. Ni un hombre va a venir y se va a cortar el prepucio. Ahorita hay muchos personas pues que se hacen como pasar por judíos, por yo no sé cuántas cosas más, judaizantes, y que dicen que son seguidores de Cristo y todo, como que no han leído todos estos versículos bíblicos, lo que significa. Hoy ya no, ya vino nuestro Señor, ya Él lo hizo todo eso. Entonces este rito que era el cumplimiento de su venida, Él ya lo cumplió. Entonces nosotros ya no tenemos más que circuncidarnos, o que yo me vaya a tener que ir a casar con un israelita para poder ser parte del pueblo de Dios. Sería imposible, imagínense, si ningún israelita me quiere como mujer, o sea, me quedaría fuera de la vida eterna. ¿Verdad que no? En ese tiempo era así, pero hoy ya vino nuestro Señor, Él ya pagó por mí. Ahora, si yo no hago parte de la descendencia de Abraham, no importa. O yo tengo a Cristo. Yo acepto a mi Señor, a Él, y aceptándolo a Él, yo ya soy parte de ese pueblo. Entonces no nos tenemos que preocupar por eso. Yo no me inquieto si soy de tribu alguna, o de aquí o de allá, si soy de Abraham y ando preocupada o sacándome examen de ADN a ver si soy de por ahí. No. Ya vendrá el tiempo en que nuestro Señor nos dé todas esas instrucciones y nos diga si somos de aquí o somos de allá. A mí lo que me importa es seguir a mi Señor, a Cristo. Y si nosotros queremos ser seguidores de Él, vamos a hacer la voluntad del Padre. Y esta fiesta es de suma importancia, que comprendamos todo lo que nuestro Señor vino a hacer, todo lo que el Padre le dio a su pueblo. El Señor Jesús lo cumplió todo, desde los huesitos, desde la cabeza, de cómo se tenía que comer, que no tenía que quedar nada. Todo Él lo cumplió hasta su muerte. Y después de su muerte, pues Él dijo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora para que ustedes también tengan salvación y son mis seguidores, ustedes son el templo que yo dejo aquí en esta tierra, no la porquería que dicen que son. La primera piedra fue Pedro y entonces por eso nosotros somos la iglesia. Nada que ver. Que no nos engañen de esa manera. Ya es tiempo que abramos los ojos. Celebremos la Pascua. Celebrémosla con Cristo. Él dijo, celébrenla. Hagan esto en memoria de mí. Es un recordatorio para que no nos olvidemos de dónde venimos, quiénes somos, y no olvidemos quién es nuestro Salvador, y no sigamos doctrinas de hombre. Con esto, querida familia de Dios, yo les dejo. Y esta es la Pascua, la verdadera Pascua. No nos sigamos dejando engañar. Leamos la palabra de Dios. Recuerde que ya no nos queda mucho tiempo sobre esta tierra. Ayudemos a otras personas también a aclararles lo que es la Pascua, que por qué vino nuestro Señor, quién es esa Pascua. Esa Pascua era Él. Después de la Pascua, si decidimos celebrarla el 5 o el 6, al siguiente día empieza la segunda fiesta del Eterno, que son los panes sin levadura. Entonces, prontamente yo estaré haciendo también los panes sin levadura. Querida familia de Dios, ya va a ser muchísimo más corto, porque ya tenemos todo una buena introducción, ¿verdad? De las tribus, cómo se formaron y todo, hasta que llega la muerte de nuestro Señor. Entonces, terminando la Pascua, caemos en los 7 días de no comer pan con levadura, en el tiempo de los
eh, israelitas pues sacaban toda la levadura de sus casas, esto y lo otro, ¿verdad? Ahora vamos a ver nosotros qué es lo que vamos a hacer en este tiempo. Ahora pues espiritualmente es diferente, ya no vamos a hacer esos ritos porque eso ya nuestro Señor lo hizo. Él ya pagó, Él ya fue el Cordero Inmolado y hoy nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo fieles a nuestro Señor y fieles a la Escritura de Dios. Que el Eterno me los bendiga, que este tema haya sido de mucha bendición, ¿verdad? Para cada uno de las personas, ¿verdad? Que van a escuchar. Si usted quiere compartirlo, pues hágalo. No todo el mundo está hablando de esto. Esto es la importancia de que por qué tenemos que salir de las cosas del mundo. No es que ya no vamos a estar aquí, que nos vamos a ir, nos vamos a suicidar todos y nos a tirar porque este mundo está perdido. No, si nuestro Señor dijo, Señor, Padre amado, yo no te pido que los saques del mundo, pero sí, Padre, guárdalos, cuida de ellos. Y es a través, ¿verdad?, de nuestra obediencia y todas estas cosas que el Padre va a cuidar de nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema siguiente, ¿verdad?, que prontamente voy a hacer son los panes sin levadura. La fiesta, la segunda fiesta del Eterno, no la de los judíos, sino la fiesta del Eterno. Que el Eterno les bendiga, bendiga su vida, bendiga a su familia, cuiden de sus niños. Les amo en el amor de Cristo. Amén, amén y amén.